Buenos días. Vamos a mirar la presentación, o el diseño de columnas. Esta es una presentación que tenía hoy para las 8 de la noche, pero algunos estudiantes me han dicho que van a presentar su parcial hoy, parcial de mecánica de sólidos, entonces pues decidí grabarla y enviársela a ustedes para que la tengan, para que la vean, para no hacerla en directo, porque lo que les comentaba a algunos estudiantes de acuerdo con lo que ayer se presentó con la plataforma, que tenía mucha intermitencia, entonces les amplié un día más hasta hoy, hasta el 31 de agosto, para presentar el parcial 2. Entonces, pues la mayoría van a estar en la presentación de su parcial. Pero esto es exactamente lo mismo a lo que yo les iba a presentar hoy, agosto 31 a las 8 de la noche. Entonces tenemos una columna hueca tipo poste de la luz. Este es un corte. Esta es la columna. Tenemos un poste de la luz anclado acá en el piso, anclado acá en el piso, y que tiene 2 metros de altura. Y tenemos el soporte de la columna, es el diámetro externo es de 15 centímetros, el diámetro interno es de 13 centímetros. Y necesitamos averiguar cuál es la carga que le podemos, la carga máxima, la carga que le podemos colocar a este poste o a esta columna. Entonces, nos dan un dato que el esfuerzo crítico es de 350 megapascales y nos dan otro dato que es el módulo de Young, que es 200 gigapascales, o sea que la columna es en concreto, ¿cierto? Acuérdense, este dato es para concreto. Entonces, ahora nos dicen que la carga axial es esta carga que está acá, esta es la carga axial permisible para el poste o la columna de 2 metros de altura. Es lo que vamos a averiguar, esa es la pregunta. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer con las columnas es averiguar si es una columna corta o si es una columna larga, ¿cierto? Si es una columna corta o si la columna es larga. Entonces vamos a mirar estos dos temitas. Esto es lo primero que ustedes tienen que averiguar. Si es corta o si es larga. Ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva para qué. Entonces, lo vamos a hacer primero por geometría. Entonces, el punto número 1 es hacerlo por geometría. Este es nuestro punto número 1. Lo vamos a hacer por la geometría de la columna. Esta lira es una mnemotecnia. Esta lira, eso es una palabra que me inventé pues para memorizar lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué pasos tiene que hacer? Son 4 pasos, la L, la I, la R y la A. La L es la longitud, la I es la de la inercia y vamos allá los uno por uno. Entonces, el primer paso de la letra o la primera letra de la palabra lira es la longitud. La longitud es un dato que nos dan, son 2 metros. Ahora vamos a hallar la segunda letra de la palabra lira, que es la inercia, la I de inercia. Entonces vamos a hallar la inercia de esta sección transversal de la columna, la inercia de esta sección transversal de la columna. Entonces, si ustedes lo averiguan, precisamente esto es una actividad que ustedes tienen que hacer en su taller número 3, que a propósito ya está abierto para que ustedes lo hagan. Está abierto desde hoy hasta el 13 de septiembre. Tienen 14, 15 días para que lo hagan. Les recomiendo que lo empiecen a hacer desde ya. Es uno o dos, creo que son 2 puntos por estudiante. Entonces tienen 7 días para hacer un ejercicio. No lo vayan a hacer el domingo 13 a las 10 de la noche porque no les va a dar, ¿no? Y van a estar afanados, van a estar estresados. Entonces, es mejor hacerlo con tiempito. Entonces, hallamos la inercia, continuamos con este ejercicio, hallamos la inercia, que es pi por el diámetro externo, esto es el diámetro externo a la cuarta sobre 64, menos pi por el diámetro interno a la cuarta, ¿cierto? Este es el diámetro externo o el diámetro interno a la cuarta, y eso nos va a dar un número. Por favor, verifiquen estos daticos que yo les estoy colocando por acá. Verifíquenlos. Si están bien hechos, si no están bien hechos, si la inercia es pi por el diámetro a la cuarta sobre 64 para un tubo de estos, para un poste de estos o no. Entonces ya tenemos
dos elementos de la palabra lira, ¿cierto? Tenemos el primero que es la longitud que nos la dan y ya hemos hallado la inercia. Ahora vamos a hallar el radio de giro, que sería esta R que tenemos acá. Vamos a hallar el radio de giro. El radio de giro está definido como la inercia, que ya la tenemos, dividida en el área. Y el área es esta otra letra que tenemos acá. Entonces vamos a hallar el área porque nos faltaría acá en esta ecuación. No podemos hallar el radio de giro por lo que el radio de giro es igual a la inercia sobre el área. Y no tenemos el área, pues la raíz cuadrada, perdón, no tenemos el área, pues vamos a hallar el área. Entonces el área de esta sección transversal es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 externo menos pi por el diámetro cuadrado interno, ¿cierto? Entonces hallamos el área de la sección transversal, de esta sección transversal acá que tenemos de esta columna. Hallamos el área y esta área ya la podemos meter acá en la fórmula del radio, ¿cierto? Entonces el radio de giro, este radio de giro, ¿cómo lo vamos a hallar? Radio de giro lo vamos a hallar por la inercia, que ya la obtuvimos acá. Esta es la inercia, la metemos acá. Y ahora vamos a, ya hallamos el área, entonces tomamos el área y la colocamos acá. Y obtenemos nuestro radio de giro. Y con eso hemos completado ya la palabra lira, ¿no? Esto es para los que son curiosos y les gusta manejar esto de memoria, pero pues no hay necesidad, ustedes lo pueden programar en sus calculadoras. Y lo pueden hacer similar a como lo estoy haciendo, o si tienen alguna otra forma de estudiar, pues mucho mejor. Todo esto lo estamos haciendo para ver si esta columna es una columna larga o si es una columna corta. Entonces, el siguiente paso es hallar la relación de esbeltez. La relación de esbeltez es dividir simplemente la longitud de la columna sobre este radio de giro que nosotros hemos hallado acá. La longitud de la columna son 2 metros, 200 centímetros, porque aquí este radio nos dio en centímetros, entonces dividido 4.96. Aproximamos por arriba por abajo y esto nos dice que la relación de esbeltez es 40, ¿cierto? Entonces ya tenemos un punto número 1 que hallamos la relación de esbeltez por la geometría de la columna. Ese es el punto número 1, hallar la relación de esbeltez por la geometría de la columna. Nuestro punto número 2 es hallar la relación de esbeltez por materiales, por los materiales de la columna. Este es el punto número 2. Entonces, de esta fórmula o de alguna fórmula similar, todas son muy parecidas que ustedes encuentren dentro de sus libros que vayan a estudiar, podemos, de acá vamos a despejar L sobre R, ¿cierto? De esta fórmula vamos a despejar L sobre R, que es la relación de esbeltez, y lo colocamos acá. Aquí ya está despejado, ustedes la pueden tomar de acá, y me dice que es igual a la raíz cuadrada de E por pi al cuadrado sobre K por el esfuerzo crítico, ¿cierto? Reemplazamos los datos que tenemos. Este K es una constante que está en los libros, ¿cierto? Este K que está aquí, que vale 4, es una constante que está en algunos libros, yo tal vez se las puedo enviar, que eso depende si la columna está anclada abajo, si la columna tiene doble anclaje tanto abajo como arriba, tiene anclaje abajo como arriba, aquí tenemos una K, aquí tenemos otra K. Básicamente esas son las dos opciones que se nos pueden dar para una columna. Entonces aquí nos dice que este K es de 4, ¿cierto? Esto lo obtenemos en unas tablitas que hay también. Este K es de unas tablas, una tabla, para que ustedes sepan, porque después se ponen a estudiar y dicen, bueno, ¿y este 4 qué? ¿No lo inventamos? Y eso me da 37. Entonces la relación de esbeltez por materiales es 37. La relación de esbeltez por geometría es 40. Entonces vamos a mirar a ver qué pasa con esas dos relaciones de esbeltez materiales. Entonces acá nos dice que la relación de esbeltez por geometría es 40 y 40 es mayor que la relación de esbeltez por materiales, 37, ¿cierto? Entonces se utilizan las fórmulas de Euler. Cuando la relación de esbeltez por geometría es mayor que la relación de esbeltez por materiales,
utilizamos las fórmulas de Euler, ¿cierto? Para hallar el esfuerzo crítico, la carga crítica. Entonces, como nos dice que vamos a utilizar las fórmulas de Euler, esto es Euler, esto también es Euler, esto es Euler. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos acá y eso me dice que esa columna aguanta 34 kilonewtons. Entonces, este procedimiento lo pueden hacer ustedes para saber si sus columnas son cortas, si sus columnas son largas. ¿Qué pasa si la columna es corta, ¿cierto? O sea, si la columna es corta, entonces simplemente utilizamos las fórmulas que ya sabemos, ¿cierto? Si la columna es corta es mucho mejor porque nosotros utilizamos las fórmulas de esfuerzo igual a P sobre área, a P o a F sobre área, ¿cierto? Esta es una de las primeras fórmulas que nosotros vimos en el curso. Si la columna es corta. Si la columna es corta, pues es mucho más fácil porque no tenemos que utilizar estos datos que tenemos acá de esta fórmula de P crítica, sino la P crítica sería esto. Esto sería el esfuerzo crítico, ¿no? La P crítica pues se despeja de acá. P crítica se despeja de acá. Y sería el esfuerzo crítico por el área. El esfuerzo crítico no lo dan. Por el área eso sale en par patadas el ejercicio. Pero el lío es que nos toca primero verificar si la columna es larga o es corta. Si es corta, utilizamos esta fórmula y si es larga, pues utilizamos una fórmula un poquito más compleja. Listo, para que eso les quede a ustedes absolutamente claro. Vamos a ver, un ejemplo 2 dice, las dos columnas que se indican en el gráfico anexo tienen la misma área transversal. Calcule la carga crítica para las dos columnas y use el módulo de Young de 200 gigapascales. Eso quiere decir que las columnas son de concreto. Entonces, acá tenemos una columna de 1 metro de alto, una columna de 1 metro de alto, una columna de 2 metros de alto, pero esta tiene una sección cuadrada, ¿cierto? Esta es una sección de 25 por 25 y esta es una sección redondeada. Esto es un poste, como el que vimos anteriormente. Esta es una columna cuadrada. Entonces nos preguntan cuál de las dos columnas soporta más carga. La carga crítica de la columna circular y la carga crítica de la columna cuadrada. Vamos a mirar cuál de las dos soporta más carga, ¿cierto? Entonces, hallamos el área de la sección transversal de la columna cuadrada, pues simplemente multiplica 1,25 por 25 y tenemos el área de esa columna y tenemos la inercia de esta columna. Como es una sección transversal, se puede asimilar a una sección transversal, pues la inercia es igual a B por H a la 3 sobre 4. Pero como B es igual a H, esto sería B y esto sería H, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos que B es igual a H, porque son 25 centímetros por cada lado. Entonces, este B es igual a H. Por eso de acá nos queda H a la cuarta, o B a la cuarta, ¿no? Dividido 12, eso me da este valor, por favor verifíquenlo. Ya tenemos entonces la inercia de la sección cuadrada y el área de la sección cuadrada. Aquí tenemos la inercia de la viga cuadradita y tenemos el área de la viga, no, perdón, de la columna. Yo siempre les digo viga a las columnas. De la columna. ¿Listo? Ahora hallamos el área de la columna circular. Entonces el área de la columna circular es pi por el diámetro al cuadrado. ¿Cierto? Vemos pi por el diámetro al cuadrado, donde el diámetro es igual a 28 milímetros. ¿Cierto? Pi por el diámetro cuadrado, entonces ya tenemos el diámetro de nuestra columna. El área, pues, el área transversal ya la tendríamos, que serían los mismos 625, porque ese es común para ambos, pero tendríamos que hallar el diámetro. También hallamos la inercia de esa columna circular, y la inercia está dada por otra fórmula que es pi por el radio a la cuarta sobre 4. Verifiquen estas fórmulas ustedes en sus libros, verifíquenlas si están bien, y aquí ya hemos hallado la inercia de estas columnas.
Previamente ustedes verifican si las columnas son largas, si las columnas son cortas con los pasos que hicimos anteriormente y nos da que la columna es una columna larga y que tenemos que utilizar las fórmulas de Euler. Esta es una columna larga. Ustedes lo pueden verificar de acuerdo con el procedimiento que les enseñé en las diapositivas anteriores. Y como es larga, entonces necesitamos las fórmulas de Euler. Euler. Y simplemente aplicamos esta fórmula o una similar, si ustedes tienen en los libros, y eso me dice que la columna aguanta 61.4 kilogramos, la circular, y la columna cuadrada simplemente metemos exactamente los mismos datos que tienen acá, ahí nos puede cambiar la inercia, no nos va a cambiar nada más sino la inercia, y eso me dice que la columna cuadrada aguanta un peso un poquito más, ¿cierto? La columna cuadrada, esta columna cuadrada resiste un poco más, 64.3 kilonewtons. La columna circular resiste 61.4 kilonewtons. Entonces la cuadrada, en este caso, aguanta un poquitico más de carga. Entonces les tenía estos dos ejercicios para que ustedes los practiquen y vayan realizando su taller número 3. Cualquier duda, cualquier pregunta, por el WhatsApp, por el correo institucional o por los tickets internos de la Universidad Militar. Yo les voy a enviar esta presentación. ¿Alguna duda sobre esta presentación? Pues ustedes me comentan. Pronto les decía, aquí no tuvimos en cuenta la K, la K puede ser que la K valga 1, por acá debería ir una K, o la K valga 1.5, o un cuarto, o 0.25, entonces pues eso modificaría un poquito estos valores, pero como la K es constante tanto en la carga circular como en la carga crítica de la columna cuadrada, pues estos valores van a crecer o van a disminuir en esa proporción, ¿no? Lo clave aquí es que la columna cuadrada, pues, para este ejercicio nos soporta un poco más de carga. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes. Los que les quería comentar, su taller número 3 ya está abierto para que lo vayan eh, realizando, para que lo vayan haciendo. Y entonces, pues, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y muy amables.